Hola, ¿cómo están? Bueno, les damos un fraternal saludo desde todos los que conformamos ECIEM, Educación en Ciencias de Hemodinamia. Y una vez más, como la propuesta de la misión de ECIEM, que es llevar, difundir la educación de manera permanente, de manera libre, eh, hoy estamos reunidos aquí en este webinar para tratar un tema tan sensible y tan importante como es denervación renal. Nos acompañan Margarita García, que es presidenta de ESIEM, y el doctor Alejandro Sánchez. La hipertensión arterial es un factor, como muchos saben, un factor de riesgo clave justamente para todo el mundo de lo que es las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y todo lo que tiene que ver con los eventos cerebrovasculares. Y justamente esas diferencias de presión arterial que no son correspondidas adecuadamente por las situaciones farmacológicas, han sido justamente identificados, por supuesto, por distintos equipos, buscando una alternativa y algo de eso es lo que nos viene hoy a contar por denervación renal, buscando una vía fisiopatológica para disminuir justamente esa presión arterial sostenida. El doctor Alejandro Sánchez, nacido justamente en Venezuela y adoptado en Colombia, es un médico especialista en medicina interna, cardiología clínica y cardiología intervencionista, y justamente es Principal Medical Science para la TAM en terapias del corazón estructural coronario y de denervación renal para toda Latinoamérica. Escuchemos al doctor Alejandro Sánchez con este enfoque terapéutico en lo que tiene que ver con la ablación y un tema tan sensible y tan importante como lo es. Doctor Alejandro Sánchez, bienvenido. El micrófono es para usted. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Agradecerles primero la invitación, Margarita. Realmente para mí es un placer y un privilegio poder estar acompañándolos esta noche para conversar de un tema que a mí realmente siempre me apasiona. Y desde hace muchos años he sido un entusiasta y un creyente de esta terapia. Y hoy quiero compartirles un poquito lo que ha sido parte de mi experiencia y por supuesto también la evidencia clínica que tenemos hoy en día en relación a esta terapia que cada vez viene dando más de qué hablar y cada vez se viene escuchando más, la denervación de arterias renales. Como lo decía el doctor Fernando, pues yo actualmente me desempeño como Medical Science para Latinoamérica en Medtronic y sería de pronto ese mi conflicto de interés. Sin embargo, antes de entrar a la empresa, pues yo durante varios años estuve trabajando con la terapia y haciendo casos y acompañando pacientes que fueron tratados con este procedimiento que realmente es un procedimiento que genera muchos beneficios para los pacientes hipertensos no controlados. Entonces, yo quiero empezar hablando de cuánto reducir para tener impacto en hipertensión. Muchas personas creen que necesitamos normalizar la presión arterial para poder ofrecer protección cardiovascular, pero resulta que eso no es cierto. Lógicamente, lo ideal es llevar el paciente a metas, pero eso no quiere decir que si reducimos la presión arterial, aunque el paciente no llegue a metas, no le estamos produciendo beneficios. Y fíjense que por cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica en el consultorio, nosotros vamos a lograr reducir 20% el riesgo relativo del desenlace cardiovascular mayor global y 13% de mortalidad por todas las causas. Entonces, fíjense qué interesante el impacto solo con 10 milímetros. Si el paciente tiene 150 y lo bajo a 140, ya voy a tener un impacto y una protección cardiovascular aun y cuando el paciente no haya llegado a metas. Y si vemos cada uno de esos desenlaces de forma individual, observamos reducciones aún más interesantes, alrededor de 30% para reducir la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca o de tener un evento vascular cerebral y casi un 20% de cardiopatía isquémica. Y esto es independiente
del valor basal o la condición clínica preexistente del paciente. Claramente, el riesgo relativo se asocia al perfil de riesgo cardiovascular del paciente. Cuanto mayor es el riesgo cardiovascular del paciente, mayor va a ser esa reducción que les estoy presentando en valores absolutos. Entendiendo eso, el segundo punto importante para hablar de denervación renal se los coloco acá. La terapia farmacológica sigue siendo el tratamiento de primera línea para controlar pacientes hipertensos. Y es importante entender que la denervación renal no viene a competir con la terapia farmacológica, no viene a reemplazar la terapia farmacológica, viene a complementar la terapia farmacológica. Y eso es muy importante porque desde acá ya podemos empezar a entender qué tipo de expectativas puedo generar en el paciente. Ahora, usando la terapia farmacológica, no siempre logramos controlar el paciente y llevarlo a metas. Y cuando hablamos de hipertensión arterial, debemos empezar con medidas no farmacológicas. Y hablo de cambios en el estilo de vida. Fíjense ustedes que hacer actividad física como lo recomiendan las guías actualmente de cardiología, 150 minutos por semana, logra reducir alrededor de 5, en el mejor de los casos 8 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica de nuestro paciente, si es realmente juicioso haciendo esa actividad. O, por ejemplo, reducir la ingesta de sodio, reducir la ingesta de bebidas alcohólicas. Logramos reducciones alrededor de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica de estos pacientes. Si partimos de un valor de 160, vamos a estar todavía muy lejos y por eso es que tenemos que adicionalmente a los cambios en el estilo de vida, tenemos que utilizar tratamiento farmacológico. Y hoy en día, las guías nos recomiendan terapia combinada. La monoterapia prácticamente ya es de exclusión. La mayoría de los pacientes deben tratarse con una combinación de medicamentos que tengan un efecto sinérgico antihipertensivo. Sin embargo, esta combinación de fármacos antihipertensivos muchas veces tampoco nos logra reducciones que nos permitan llevar al paciente a metas. Fíjense, por ejemplo, en este estudio de la combinación de candesartán con hidroclorotiazida, una recomendación sinérgica y claramente establecida en guías, logró una reducción en el tiempo de 10 milímetros de mercurio comparado con el placebo, entendiendo placebo los cambios en el estilo de vida que les acabo de mencionar. Y si observamos este metaanálisis que reúne los resultados de diferentes estudios que utilizaron combinaciones de drogas antihipertensivas y evaluaron el impacto en reducción de presión arterial, fíjense ustedes que estamos hablando de alrededor de 10 a 15 milímetros de mercurio. Todavía podríamos estar cortos si tenemos un paciente hipertenso que tiene valores basales alrededor de 160 o de 170 milímetros de mercurio. Y adicionalmente al punto de que la terapia farmacológica muchas veces no nos lleva el paciente a metas, también hay que entender que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial y hay una heterogeneidad en el mecanismo subyacente de la hipertensión. Se han descrito tradicionalmente varios mecanismos: el sistema renina-angiotensina, el aumento del sodio corporal total y la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Y dependiendo de qué tanta influencia tenga alguno de esos sistemas sobre el otro en el paciente hipertenso, nosotros podemos construir perfiles de pacientes hipertensos. No todos los pacientes hipertensos son iguales. Lógicamente, un paciente adulto mayor de 70, 75 años con rigidez arterial y arterioesclerosis no se va a comportar igual a un paciente obeso con síndrome metabólico y que sea un paciente joven. Y claramente acá empezamos también a entender cuál es el perfil de respuesta de estos pacientes hipertensos. El paciente con mayor sodio corporal total probablemente va a tener una mejor respuesta a tratamiento diurético que produzca natriuresis junto con una reducción de la ingestión de sodio en la dieta. Pero nosotros, cuando hablamos de denervación renal, estamos hablando del sistema nervioso simpático, porque es allí donde actúa la denervación renal, sobre el sistema nervioso simpático y el plexo nervioso simpático que
se localiza alrededor de las arterias renales. Entonces, en este punto es muy importante entender que la denervación renal percutánea es un procedimiento efectivo y seguro. Y ya yo les voy a demostrar por qué yo hago esta afirmación. Pero no es para todos los hipertensos. Y ahí está uno de los puntos claves con esta terapia. Saber seleccionar el paciente candidato y el paciente adecuado para recibir este tratamiento. ¿Cómo debemos seleccionar el paciente candidato a denervación renal? Aquí yo se los resumo. Fíjense que empezamos haciendo énfasis en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿quiere decir, doctor, que el paciente de bajo riesgo cardiovascular no es candidato? No. Lo que quiere decir es que el paciente de alto riesgo cardiovascular debe ser una medida precoz, porque ese paciente está en alto riesgo de tener un desenlace cardiovascular, entiéndase infarto, ACV o insuficiencia cardíaca. Los estudios solo han incluido pacientes mayores de 18 años, por lo tal deben ser pacientes mayores de 18 años y con tasas de filtración glomerular mayor de 40 mililitros minutos. Sin embargo, esto no es una contraindicación absoluta, porque realmente si vamos a la evidencia, a pesar de que los estudios clínicos aleatorizados solo han incluido pacientes con tasas de filtración igual o superior a 40 mililitros minuto, hay mucha evidencia del mundo real y de registros donde la denervación también puede tener un impacto positivo en reducción de presión arterial en pacientes con tasas de filtración glomerular menor de 40. Y en relación al número de drogas antihipertensivas, tradicionalmente se hablaba que el paciente debería tener por lo menos 3 o más drogas antihipertensivas, incluyendo un diurético tiacídico o tiacida-like. Sin embargo, las últimas guías europeas en pacientes de alto riesgo cardiovascular ya consideran inclusive la denervación renal como un tratamiento antes de llegar al tercer fármaco. Y eso es algo interesante, porque refuerza el concepto de que el paciente con riesgo cardiovascular elevado debe ser considerado más precozmente para este procedimiento si no logra controlar la presión arterial de una forma adecuada. Otro punto importante es descartar hipertensión de bata blanca, secundaria y pseudoresistente. Y para eso siempre debemos hacer un monitoreo de presión arterial en 24 horas. No debemos indicar una denervación renal sin un mapa, porque acá es donde vamos realmente a descartar que el paciente no tenga hipertensión de bata blanca y que esas medidas que hacemos en el consultorio salgan elevadas por este efecto, pero que el paciente realmente en casa tenga una presión arterial normal. Y las causas secundarias, porque sabemos que cuando hay una hipertensión secundaria se debe tratar la causa y en la mayoría de los casos, tratando la causa, la presión arterial se normaliza. Por supuesto, siempre, como todo procedimiento invasivo, conversando con el paciente y discutir los beneficios y los riesgos de este procedimiento. La respuesta a la denervación renal es variable. Y es muy importante entender que además del perfil del mecanismo fisiopatológico que causa la hipertensión, como ya les comenté, hiperactividad del sistema renina-angiotensina, aumento del sodio corporal total e hiperactividad del sistema nervioso simpático, existen otros factores que hay que considerar. Lo primero es la adecuada selección del paciente y por eso hago énfasis, es que es muy importante saber cuáles son los criterios que les acabo de comentar para poder definir el paciente candidato a denervación renal. En segundo lugar están los aspectos técnicos. Y afortunadamente la terapia de denervación renal ha evolucionado en los últimos años, principalmente hablando de la terapia con radiofrecuencia, y se ha podido optimizar la técnica entendiendo aspectos anatómicos y aspectos fisiológicos que han permitido obtener los mejores resultados con este procedimiento y adicionalmente modificando también el dispositivo para hacerlo aún más eficiente. Y en tercer lugar, siempre la terapia farmacológica. Y yo siempre hago énfasis en esto. Al paciente que se somete a denervación renal hay que decirle que debe seguir tomando tratamiento farmacológico. En muchos casos podemos reducir medicamentos o podemos reducir dosis, porque el paciente después del tratamiento puede tener síntomas de hipotensión o de ortostatismo. Pero eso no quiere decir que es que la terapia viene a eliminar el tratamiento farmacológico.
y definitivamente el paciente debe tener en su mente que no va a abandonar el tratamiento farmacológico, sino que con la terapia más el tratamiento farmacológico vamos a lograr llevarlo en la mayoría de los casos a las metas. Quiero compartirles el caso de una paciente que tratamos hace unos años en el hospital donde yo trabajaba, una paciente de 75 años que ya tenía enfermedad arterial coronaria y había tenido un síndrome coronario con implante de stent en la coronaria derecha. Afortunadamente la fracción de eyección se había mantenido normal y adicionalmente a tener enfermedad aterosclerótica coronaria también tenía enfermedad aterosclerótica carotidia. No era obstructiva, no se había tratado, pero ya teníamos 2 lechos vasculares con enfermedad aterosclerótica. Por esclerocalcificación, una estenosis aórtica moderada sin indicación de intervención en el momento en que se hizo la valoración, diabética, usuaria de insulina, con sobrepeso, hiperlipidemia heterogénica, no nos extraña con esa aterosclerosis, y fíjense una enfermedad renal crónica 3BA2, con una tasa de filtración de 43 y una albuminuria de 35. Esta paciente fue referida a nuestro centro con estos valores de presión arterial sistólica en el consultorio, alrededor de 170, era una hipertensión arterial sistólica aislada. Y fíjense que el monitoreo de 24 horas tenía unos valores muy similares, tanto en el promedio como en el periodo diurno e incluso en el periodo nocturno, con una elevación un poco más significativa durante la noche que durante el día. El examen físico, además del soplo por la estenosis aórtica, no había ninguna otra alteración que llamara la atención. Y este era el tratamiento de doña Mariela. 75 años, imagínense una paciente de 75 años que tiene que tomar todos los días 9 medicamentos y además inyectarse una dosis de insulina. Y de esos 9 medicamentos, alguno 2 veces al día. Entonces, realmente ya empezamos a entender acá lo que es la mala herencia y el problema que tienen muchos pacientes que además de ser hipertensos, tienen otras patologías. Pudieran tener hipotiroidismo, pudieran tener hiperlipidemia, pudieran tener diabetes, pudieran tener enfermedad coronaria con indicación de antiagregación, y vamos sumando medicamentos. Entonces, la polifarmacia no es solo el tratamiento antihipertensivo, es todo lo que ese paciente toma, y muchos pacientes hipertensos comparten comorbilidades y requieren tratamientos adicionales al tratamiento antihipertensivo. Este era el monitoreo de 24 horas de doña Mariela. Fíjense que prácticamente durante todo el día no había ni una tensión arterial sistólica normal, y ese comportamiento en picos con ascensos y descensos, tanto en el periodo de vigilia como en el periodo de sueño. Se le hicieron algunos estudios adicionales. Era muy importante en esta paciente descartar hipertensión renovascular. Se le hizo un Doppler de arterias renales que no evidenció estenosis hemodinámicamente significativa, un electrocardiograma que estaba en ritmo sinusal y un bloqueo de primer grado, y esos son los exámenes de laboratorio reflejando un poquito lo que sería la hiperlipidemia heterogénica y una diabetes que todavía estaba con pobre control, una hemoglobina glicosilada en 8.2. Esta paciente también se le hizo una polisomnografía considerando esa hipertensión nocturna y tenía un SAOS que fue clasificado por el índice de apnea-hipopnea en moderado, sin indicación de tratamiento con CPAP. Todo esto nos hizo evaluar la paciente y consideramos que era una paciente candidata a enervación renal. La enervación se empieza con una arteriografía renal selectiva para mirar la arteria renal principal y sus ramas distales y definir dónde empieza el parénquima renal, porque no podemos tratar ninguna arteria dentro del parénquima renal, siempre tenemos que estar por fuera del riñón. Y muy importante siempre estar pendiente de que no haya arterias renales accesorias. Fíjense en este caso, del lado derecho había una arteria renal accesoria que iba hacia el polo inferior del riñón izquierdo. Una vez de que hacemos la arteriografía, entonces seleccionamos la proyección, delimitamos el parénquima, y esas líneas blancas que ven ahí es el punto de partida donde vamos a empezar a hacer la terapia, siempre de distal a proximal y de la rama más superior a la rama más inferior. Del lado izquierdo, curiosamente, esta paciente también tenía una arteria renal accesoria hacia el polo inferior izquierdo, y observamos unas arterias de muy buen diámetro y muy buen calibre. En este punto vale la pena recordar que nosotros tratamos con el catéter de radiofrecuencia Spiral
arterias que tengan 3 milímetros de diámetro o más y hasta 8 milímetros de diámetro en el caso de la arteria renal principal. Arterias menores de 3 milímetros no se recomiendan tratar, pero todas las arterias que tengan 3 milímetros o más son candidatas a recibir el tratamiento. Hicimos la delimitación del parénquima del lado izquierdo también y procedimos a insertar el catéter. Este es el catéter Spiral, que tiene 4 electrodos que liberan energía por radiofrecuencia y que van a impactar en 360 grados, como lo ven en la imagen inferior derecha, todos los nervios que van alrededor de las arterias renales, formando ese plexo simpático renal, para inactivarlos y con eso reducir la hiperactividad simpática que tienen esos pacientes hipertensos no controlados. ¿Y qué observamos a nivel histológico? A nivel histológico observamos que el nervio prerrenal tiene una arquitectura muy bien establecida antes de la denervación. En su estado basal, fíjense aquí, en la parte del medio superior, vemos la diferencia entre las neuronas y las fibras nerviosas y claramente observamos cuál estructura pertenece a la neurona y cuál pertenece a las fibras. Luego de hacer la denervación renal con radiofrecuencia e impactar estas fibras nerviosas, esa arquitectura se pierde y el nervio se transforma en una masa homogénea de células, algunas con fibrosis, otras con necrosis, y que no recupera la arquitectura. Fíjense que en los seguimientos de 7, 90 y hasta 180 días en modelos animales, se ha observado que el efecto de la denervación persiste en el tiempo, asociado a una alteración histológica estructural irreversible. Y esto es muy importante entenderlo porque adicionalmente al impacto que hay sobre los nervios, observamos que a nivel de la arteria y de la luz vascular se produce una inflamación en el punto donde el electrodo tiene contacto con la pared de la arteria. Es una inflamación transitoria, un poco de edema, pero eso se resuelve en el periodo de 5 a 7 días. Y la arteria al final mantiene su luz vascular normal sin generar estenosis o trombos. Y otro punto importante que quiero resaltar acá, ¿por qué no hay regeneración del nervio? Porque se ha demostrado que los nervios simpáticos renales son desmielinizados y la mielina es fundamental para generar reinervación y recuperación de la actividad de esa fibra nerviosa. Entonces, al no haber mielina, la posibilidad de que ese nervio se regenere y se recupere es aún mucho menor. Entonces, volviendo a nuestro caso, fíjense aquí, tenemos la arteria renal, tenemos una guía de angioplastia adentro y tenemos el catéter con los 4 puntitos que ven allí. Cada uno de ellos libera de forma independiente energía por radiofrecuencia. Como les comenté, tratamos de distal a proximal hacia el tronco principal, luego vamos a la arteria renal accesoria o la arteria polar, que debe tratarse si tiene 3 milímetros de diámetro o más, y terminamos siempre haciendo una arteriografía para confirmar la perfusión renal adecuada, la ausencia de disección o la ausencia de lesiones estenóticas. Del lado izquierdo un tanto igual, ahí ven el catéter, fíjense cómo él se va adaptando a la anatomía vascular del paciente. Terminamos haciendo el tratamiento también de la arteria renal accesoria y finalizamos con una arteriografía. Al total, en esta paciente recibió 46 ablaciones. ¿Qué podríamos esperar nosotros con esta paciente? Recuerden, 75 años, hipertensa, diabética, enfermedad aterosclerótica, una enfermedad renal crónica estadio 3B. Los estudios han demostrado que a corto plazo, en los primeros 3 a 6 meses, tanto sin medicamentos, que fue el estudio de prueba de concepto llamado OFMED, como con medicamentos, tuvimos una reducción en promedio de 9 a 10 milímetros de mercurio. Insisto, esto es a 6 meses. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque ese número de 10 milímetros de mercurio es un número que se relaciona con el seguimiento a 6 meses después de la denervación renal y que en ambos estudios, tanto con y sin medicamentos, fue estadísticamente una reducción mayor que la obtenida en el grupo simulado. Entendiendo como grupo simulado, pacientes que eran llevados a sala de hemodinamia, se les hacía una punción femoral, se les hacía un aortograma abdominal y el paciente creía que se le había hecho el procedimiento, no estaba consciente y no sabía al final
cuando salía de la sala de hemodinamia si el paciente había sido o no tratado con el procedimiento. Con esto se evitaba un poco el efecto placebo de decirle al paciente, como lo tratamos, le va a bajar más la presión, mientras que el otro paciente que sabía que no le habían tratado probablemente iba a mantener presiones arteriales similares. Un efecto muy interesante que se ha demostrado con la enervación renal en los diferentes estudios es el efecto always on o siempre encendido, y que es algo que yo particularmente no he visto con ningún fármaco antihipertensivo. No conozco ningún estudio con fármaco que haya demostrado una reducción sostenida y homogénea en las 24 horas del día durante el tratamiento del paciente. Mientras que con denervación hemos observado que este efecto está presente y es un efecto que es persistente, principalmente haciendo énfasis en ese cuadro rojo que les pongo allí, que es el periodo de la madrugada y primeras horas de la noche, porque ahí es donde sabemos que ocurren con mayor frecuencia los eventos vasculares mayores y los eventos cardiovasculares mayores, como el ACV y el infarto. Fíjense que se logra una reducción de a los 3 meses muy importante tras el procedimiento de enervación renal. Otro punto interesante, reducción de consultas a urgencias por crisis hipertensivas. Y fíjense que en el caso del estudio sin medicamentos, únicamente recibiendo el tratamiento con denervación renal para probar el concepto de que esta terapia por sí sola baja la presión sin influencia de medicamentos, se logró reducir a la mitad el número de pacientes que consultaron a urgencias por crisis hipertensivas, con una diferencia que fue desde el punto de vista estadístico significativo. Y desde el punto de vista de seguridad, fíjense que no hay descripción de ninguna complicación vascular ni renal. Es un procedimiento muy seguro. Y esto es una de las cosas más bonitas de esta terapia. La tasa de complicaciones es mínima y principalmente se relaciona con el acceso vascular como cualquier otro procedimiento de hemodinamia. Un poquito de hematoma, dolor local, induración, pero con hielo y medidas locales, eso se resuelve en el tiempo. Complicaciones graves, vasculares, hemorragia, daño renal, disección, trombosis, estenosis de arterias renales, no han sido descritas en la mayoría de los estudios realizados. Y otra cosa interesante es que no tiene nada que ver con la edad. Fíjense que la tendencia es muy similar, independientemente que el paciente tenga menos de 50 o más de 70 años. Y aquí empezamos a ver un dato muy interesante. La columna lila claro, que es la de la izquierda, es reducciones a los 3 meses. Un poquito más oscura en el medio, reducciones a los 6 meses. Y la más oscura, el azul, del lado derecho, 12 meses. ¿Qué observamos? Ya en 12 meses, ya no son 10 milímetros de mercurio, ya son 15, 17 milímetros de mercurio que se logra reducir de presión arterial después de la denervación, y eso sin aumentar o inclusive reduciendo el número de medicamentos antihipertensivos utilizados. Otro punto importante que también es muy necesario tener en cuenta es que la reducción va a depender del valor basal. Y lo que se ha observado es que cuanto más alta la presión arterial antes del procedimiento, mayor es la reducción que obtenemos después del procedimiento y a lo largo del tiempo. No es lo mismo un paciente que tratemos con una hipertensión de 160 a una hipertensión de 180 o 190. Como observan ahí, la reducción claramente es mucho más alta en esos pacientes con valores de presión arterial más elevados y está relacionado lógicamente con ese mayor componente de hiperactividad simpática que tienen esos pacientes. Y a largo plazo, ¿qué tenemos? Primero, resultados del grupo de seguimiento del Simplicity HTN3, que fue aquel estudio que hace 12 años no dio diferencias entre denervación renal y el procedimiento simulado. Fíjense que esos pacientes se siguieron en el tiempo y se observó que en el seguimiento a 3 años, los pacientes que recibieron la denervación tuvieron reducciones de hasta 26 milímetros en el consultorio y hasta 15 milímetros en la presión arterial sistólica de 24 horas en el mapa, comparados con los pacientes en el procedimiento simulado y con una reducción estadísticamente significativa. Aquel efecto always on, siempre encendido durante las 24 horas, se comprueba que persiste en el tiempo y en datos de seguimiento hasta 3 años se observa esa reducción en el periodo nocturno y matutino inicial, que es estadísticamente significativo y que genera una protección adicional
independientemente del valor absoluto de presión arterial reducida en ese paciente. Simplemente el hecho de reducir la presión de una forma significativa en esa hora del día ya ofrece protección cardiovascular para nuestros pacientes. Y en los datos del registro Global Simplicity, que no es un estudio aleatorizado, sino que son datos del mundo real, son pacientes que se realizan a nivel mundial en diferentes centros certificados y entrenados para hacer la terapia de enervación renal con radiofrecuencia. Observamos ese descenso progresivo de la presión arterial sistólica con valores de 3 años de reducción de hasta 16 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de hasta 10 milímetros de mercurio en 24 horas. Y tenemos inclusive datos de seguimiento de hasta 10 años, principalmente el grupo alemán, que son los grupos que durante todo este tiempo siguieron haciendo denervación, a pesar incluso del HTN3, cuando hubo ese silencio de la terapia. En Alemania se siguió haciendo denervación, ellos siguieron creyendo y en datos de seguimiento de hasta 10 años tenemos reducciones de hasta 15 milímetros de mercurio sostenidas durante los 15 años después del procedimiento. Para aquellos que son un poquito más científicos, el número necesario de tratar para evitar un evento cardiovascular mayor con denervación renal es de 28. Es decir, por cada 28 pacientes tratados yo voy a evitar un evento cardiovascular en 3 años después del procedimiento. Y para que ustedes tengan una idea, en medicina normalmente un número necesario de tratar alrededor de 30, 40, 50 son números que se consideran muy positivos. Entonces 28 y adicionalmente considerando los millones y millones de pacientes hipertensos que tenemos a nivel mundial, definitivamente tendría un impacto muy significativo en reducción de eventos cardiovasculares asociados al uso de esta terapia. Y finalmente una palabra en relación al tiempo en rango terapéutico, porque es un concepto que se viene acuñando cuando hablamos de hipertensión arterial. Lo usábamos para pacientes anticoagulados y pacientes que estaban en tratamiento con warfarina para evaluar el INR y saber cuál era el tiempo en rango terapéutico de estos pacientes. En hipertensión se calcula basado en el número de medidas de presión arterial en rango o en meta sobre el total, muy similar la relación con el INR. Y fíjense ustedes que a medida que aumenta el tiempo en rango terapéutico, reduce mortalidad por todas las causas. Y eso está documentado. Y es muy interesante porque con la denervación renal se logra prácticamente el doble del tiempo en rango terapéutico que logramos en pacientes que no reciben el tratamiento y que son tratados única y exclusivamente con fármacos. Fíjense que inclusive la carga de fármacos es mayor y a pesar de eso, el paciente solo logra la mitad del tiempo en rango terapéutico que lograron los pacientes sometidos a la terapia de enervación renal con una carga medicamentosa menor. Y desde el punto de vista estadístico, reducción en total de 16% del desenlace compuesto de eventos cardiovasculares por cada 10% de aumento en el tiempo en rango terapéutico. Es decir, no necesitamos llevar el paciente a 90 ni a 80. Lógicamente, esa es la meta. Pero si nosotros aumentamos de 0 a 30, ya tenemos un impacto muy importante tanto en el desenlace cardiovascular global como en cada uno de los desenlaces de forma individual. Volviendo a nuestra paciente, después de toda esta evidencia que les acabo de mostrar y de qué podríamos esperar con nuestra paciente, les cuento que le hicimos un mapa a los 3 meses después de haber sido sometida a la terapia de enervación renal. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando obtuvimos este resultado? Si recuerdan, la paciente tenía un mapa con presiones arteriales promedio alrededor de 170 milímetros de mercurio. A los 3 meses, esta paciente regresó con un mapa con valores promedio de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y con una reducción de 50 milímetros de mercurio en 3 meses. Esta fue una de las reducciones más grandes que yo observé en mis pacientes, pero realmente lo que les quiero mostrar acá es que no todos los pacientes responden igual y que ese número de 10, de 15, de 20 es resultado de un promedio de estudios clínicos, pero eso no quiere decir que todos los pacientes se van a comportar igual. Y realmente fíjense, esta paciente con
tan alto perfil de riesgo cardiovascular, ya con 75 años tuvo una respuesta tan marcada que inclusive nos obligó a retirar medicamentos porque la paciente estaba con síntomas de ortostatismo asociado a que nunca en su vida, en los últimos 10 a 15 años, había tenido estos valores de presión arterial. En la evolución clínica, inclusive a 12 meses después del procedimiento, permaneció asintomática, la presión arterial se mantuvo siempre alrededor de 130 después del ajuste del tratamiento farmacológico que se le hizo, no tuvo nuevas visitas a urgencias por crisis hipertensivas, eso es muy importante, esta paciente iba aproximadamente 3 a 4 veces al año por crisis hipertensivas a urgencias, después de la denervación nunca más volvió a urgencia por crisis hipertensiva y adicionalmente otro factor que veíamos frecuentemente en nuestros pacientes y que se ha correlacionado más recientemente con los resultados de los estudios clínicos realizados, hay una mejoría en la capacidad funcional, probablemente asociado a un componente de falla cardíaca con FEI preservada, de pronto asociado a una reducción del tono simpático y mayor capacidad para hacer ejercicio, pero definitivamente hay un impacto porque era prácticamente común denominador en todos nuestros pacientes que hay una mejoría en la capacidad para hacer ejercicio y actividad física diaria. Ya para finalizar, entonces quiero compartirles que debido a toda esta evidencia y debido a pacientes como la señora Mariela, las sociedades internacionales tuvieron que manifestarse. No pudieron seguir en ese silencio frente a una terapia que tiene un impacto y que tiene un perfil de beneficio en estos pacientes hipertensos. Y fíjense que desde el 2020 y 2021 empezaron a aparecer un montón de consensos y de sociedades en diferentes países que ya consideraban la denervación renal como una terapia para el paciente no controlado. Más recientemente, el consenso, la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, las guías de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y la posición de consenso del American Heart. Fíjense que la Sociedad Europea de Hipertensión ya la da con un grado de recomendación 2 para pacientes hipertensos resistentes o no controlados, siempre y cuando se haga una decisión consensuada y muy importante en centros especializados. A pesar de que el procedimiento técnicamente no representa un desafío para el hemodinamista o el intervencionista que está acostumbrado a hacer TAVI, a hacer coronarias, bifurcaciones o intervenciones de alta complejidad, debe ser entrenado porque hay que seguir un paso a paso. Y si no se hace el procedimiento adecuadamente, se puede comprometer el éxito. La FDA lo aprobó ya hace más de un año, en noviembre del 2023, y como les mencionaba, tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la Asociación Americana del Corazón han hecho publicaciones para considerar la denervación renal como parte del algoritmo de manejo de esos pacientes hipertensos que a pesar de recibir tratamiento farmacológico no son llevados a meta y persisten no controlados. Siempre recuerden, por favor, el riesgo cardiovascular del paciente debe tenerse en cuenta porque la idea es evitar daño. La idea no es esperar a que el paciente tenga un infarto o un ACV para decir, ah, bueno, entonces ahora sí. No, si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y yo veo que el paciente se puede beneficiar y cumple con los requisitos, debería considerarlo para ofrecerle adicionalmente a la terapia farmacológica esa posible protección que va a reducir la posibilidad de tener alguno de estos eventos y por lo tanto considerarlo de una forma más precoz, principalmente en pacientes con riesgo cardiovascular alto. Entonces, mis mensajes finales serían tres. La terapia médica óptima sigue siendo la primera línea de tratamiento para el paciente hipertenso, pero tiene sus limitaciones en el control de la presión arterial. Sabemos que los pacientes tienen perfiles diferentes, que el sustrato fisiopatológico y la causa de la hipertensión en muchos pacientes varía y adicionalmente la polifarmacia nos compromete la adherencia y con esto el éxito del tratamiento. En pacientes con hipertensión de difícil control, haciendo énfasis en alto riesgo cardiovascular, la terapia de denervación renal redujo de forma significativa y clínicamente relevante las cifras de tensión arterial y es un procedimiento seguro. No han sido reportadas complicaciones mayores vasculares o renales, ni mucho menos mortalidad asociada al procedimiento. Es un procedimiento que tiene bajo riesgo y en manos expertas, entrenadas y certificadas, tiene un perfil de seguridad muy, muy alto. Con esto termino la presentación. Le devuelvo la palabra a los moderadores y quedo total y absolutamente abierto a sus preguntas y comentarios. Doctor Alejandro, un gusto escucharlo.
Le cedo la palabra a Margarita, que va a moderar este segmento. Buenas noches a todos. Bueno, muy hermosa la presentación del doctor, muy buena. Y bueno, quedamos, aquí tenemos una a las preguntas, ya quedan los micrófonos habilitados por si alguno quiere hacer preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Juan Felipe Tanguerife, de Colombia. De casualidad, antes de la arteriografía, ¿realizan angiotac o angioresonancia renal para evaluar anatomía vascular? Saludos, Juan Felipe, y muchas gracias por tu pregunta. Realmente no es indispensable tener esta imagen porque antes de empezar el procedimiento siempre se debe hacer un ortograma renal, un ortograma abdominal para mirar la emergencia de las arterias renales, ver si hay arterias accesorias. Sin embargo, si el paciente pudiera ser sometido a un angiotac previo al procedimiento, considerando la función renal principalmente y también el recurso, es una herramienta que ayuda muchísimo a planificar el tratamiento y a planificar el paso a paso del procedimiento. Entonces, la respuesta sería que sí, hay experiencia y realmente mi recomendación es que en los centros que están iniciando se beneficiarían de realizar angiotac de aorta abdominal y de arterias renales antes de realizar el procedimiento para estudiar la anatomía vascular y para planificar la estrategia del tratamiento, pero no es un requisito indispensable o no todos los pacientes deben someterse, sobre todo si hay un paciente que tiene una tasa de filtración borderline y que probablemente el doble contraste de la tomografía y luego la denervación pudiera comprometer un poco esa función renal. Gracias, doctor. Aquí Noemí Ojeda nos da las buenas noches. Dina Villamil dice buenas noches. ¿Cómo se clasifican los pacientes y qué paciente no se beneficia de este tratamiento? Bueno, los pacientes que no se benefician de este tratamiento son pacientes de hipertensión de bata blanca, pacientes que tienen hipertensión en el consultorio, pero en casa y fuera del hospital tienen tensión arterial controlada, pacientes con hipertensión arterial secundaria. Esos pacientes que tienen una causa de base de la hipertensión y que tratando esa causa de base, la hipertensión se puede controlar o inclusive resolver. En ese orden de ideas, refuerzo el mensaje de que siempre debemos hacer un monitoreo de presión arterial de 24 horas en todos los pacientes que sospechemos pueden ser candidatos para descartar hipertensión de bata blanca y también, según la historia clínica del paciente, buscar signos y síntomas o antecedentes o hallazgos al examen físico o algún estudio complementario que pudiera sugerirnos que este paciente pudiera tener una causa de hipertensión secundaria. No es necesario descartar todas las causas de hipertensión secundaria en todos los pacientes. No es costo efectivo. El paciente debe enfocarse y orientarse basado en la historia clínica y en los hallazgos que nosotros tengamos, tanto del interrogatorio como del examen físico. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En realidad Hola, es un tratamiento muy, sí, adelante. hola, ¿qué tal? Sí, no puedo habilitar el video, pero bueno, me presento, yo soy Facundo Gemar. ¿Qué tal, doctor Alejandro? ¿Cómo le va? Le quería hacer una consulta. ¿Existe algún estudio sobre la reducción de ACV hemorrágico a causa del tratamiento de denervación renal? Es decir, entendemos que existe el ACV hemorrágico producto de la hipertensión arterial. Entonces yo quisiera saber si existe algún estudio que mida o cuantifique en cuánto se redujo los ACV hemorrágicos que son de índole hipertensivos por este procedimiento. Gracias, Facundo. Gracias por tu pregunta y un saludo. Bueno, Salud. te cuento. Cuando hablamos de hipertensión, el seguimiento para detectar y medir eventos clínicos debe ser a largo plazo, ¿sí? Y estamos hablando de estudios con seguimientos de 10 a 15 años. Tradicionalmente los estudios con fármacos nos han demostrado que ese es el periodo de tiempo en el cual se empieza a ver algún número significativo de eventos en los pacientes y el impacto en la reducción que pudiéramos obtener de la presión arterial. En ese orden de ideas, los estudios que tenemos con denervación no han llegado a completar
en la mayoría de los casos 10 años de seguimiento. Tenemos algunos registros aislados. Ahorita estamos prácticamente llegando a 4 años del registro global Simplicity. Entonces, para medir desenlaces clínicos, un estudio específico hoy en día no hay evidencia, pero sí hay una evidencia muy contundente que relaciona reducción de presión arterial con reducción de eventos cardiovasculares. Era lo que comentaba yo un poco al principio. Cada 10 milímetros de mercurio me va a reducir 13% en la mortalidad, 20% en desenlace cardiovascular compuesto y 30% más o menos en stroke y hospitalización por insuficiencia cardíaca. En relación al ACV, no conozco ningún estudio que haya hecho específicamente énfasis en el ACV hemorrágico. También entendiendo que el ACV hemorrágico puede ser también por una ruptura de aneurisma o una malformación arteriovenosa. Entonces también hay otro concepto ahí. Habría que entonces de los ACV hemorrágicos en total hacer un segundo criterio de selección para mirar los que son hipertensivos. Entonces la respuesta es que no hay ningún estudio hasta donde yo conozca que haya medido reducción de ACVs hemorrágicos en pacientes sometidos a la terapia de enervación renal. Pero sin embargo, como te digo, la evidencia que hay anterior con los fármacos y relacionado con reducción de presión arterial en milímetros de mercurio nos permite hoy confirmar el impacto en protección cardiovascular que tienen estos pacientes que son sometidos a la terapia. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Facundo. Dice Diana Caro, buenas noches. ¿Qué consideraciones especiales se deben tener durante o después del procedimiento o parte de los relacionados con la canulación? Diana, buenas noches. El procedimiento es un procedimiento como cualquier otro procedimiento de cateterismo que realizamos en sala de hemodinamia. Es un acceso femoral, 6 French. Realmente es una punción femoral que se realiza, se puede hacer guiada por ultrasonido y los cuidados son los mismos que cualquier cateterismo o cualquier procedimiento vascular periférico que vayamos a hacer por vía transfemoral. Después de terminar el procedimiento, la retirada también es por el protocolo de la institución. Se puede hacer con dispositivos de cierre o se puede hacer por compresión manual. Y el curativo compresivo que dejamos de rutina. Realmente no hay ninguna consideración especial para el procedimiento comparado con cualquier otro procedimiento que hacemos en sala de hemodinamia por rutina. La verdad es que es un procedimiento muy sencillo y que desde el punto de vista vascular tiene un perfil de seguridad muy, muy alto y así lo han demostrado los estudios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y usted cree que esto es algo que se puede hacer por sesiones, teniendo en cuenta que a lo mejor en algún momento no puedan terminar de medir realmente el éxito de esa situación? O sea, ¿han tenido casos de pacientes que han tenido que entrar en 2 o 3 sesiones diferentes? Esa pregunta es muy interesante y la respuesta es que sí, pero fueron pacientes que fueron tratados con el primer dispositivo y con una técnica anterior. Al principio, el dispositivo era un solo electrodo y había que irlo rotando dentro de la arteria para hacer esa cobertura en 360 grados que les mostraba ahora con este nuevo catéter en forma de espiral. Y lo segundo es que solo se trataban las arterias renales principales, es decir, las ramas después de la arteria renal principal y antes de entrar al riñón no eran tratadas. Y hoy en día sabemos que la mayor densidad y el mayor número de nervios simpáticos renales está precisamente en las ramas. En las arterias renales principales solo discurren algunos nervios. Inclusive hay unos nervios que son los nervios de llegada tardía, que hacen un bypass de la arteria renal principal y solo se adhieren a las ramas. Entonces, estábamos haciendo de alguna forma un tratamiento incompleto anteriormente. Esos pacientes posiblemente tuvieron que volver a ser sometidos a un segundo procedimiento, pero entendiendo que no es porque hubiese fallado el catéter de hoy, es porque el catéter anterior con la técnica anterior de alguna manera se hacía diferente y que estaba faltando el tratamiento de las arterias distales y los ramos posteriores a la arteria renal principal. Cuando un procedimiento se hace de forma correcta, siguiendo el protocolo y tratando todos los segmentos vasculares que pueden ser tratados,
no hemos tenido reportes de necesidad de reintervención, por lo menos en este seguimiento que tenemos y que le puedo hablar y referir de 3 a 4 años después del procedimiento. Todavía nos falta un poco más de seguimiento a largo plazo, pero hasta ahora los resultados son realmente motivadores y nos entusiasman a confiar en que este procedimiento puede tener un impacto total y absolutamente positivo. Adelante, Laura. Tenemos a Laura Paniagua. Hola, hola, buenas noches. Laura de Costa Rica. Una pregunta. Ahí hablabas de la insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal se ven beneficiados hasta cierto grado, ¿verdad? Porque dijiste que grado 3. Gracias, Laura, por tu pregunta. Te cuento. Los estudios clínicos aleatorizados, que son los que se usan para escribir y hacer las recomendaciones en guías, solo incluyeron pacientes con tasa de filtración de 40 o más, ¿sí? Estamos hablando de que había un poquito de pacientes en 3B y casi todos los pacientes eran 3A o 2. Entonces, en ese orden de ideas, las guías recomiendan que el paciente sea paciente con tasa de filtración de 40 o más. Ahora, eso no quiere decir que esté contraindicado con tasa de filtración menor de 40. Lo que quiere decir es que no hay una evidencia en estudios clínicos aleatorizados, pero en registros, reportes de casos y series de casos en diferentes instituciones a nivel mundial, se ha observado que hay un impacto positivo también incluso en aquellos pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 40. El único grupo que todavía sigue siendo muy particular, como en todo para medicina, son los pacientes en diálisis, porque los pacientes en diálisis normalmente responden muy mal a cualquier cosa. Y definitivamente la denervación renal no escapa de eso. El impacto en reducción de milímetros de mercurio de la presión arterial en pacientes en diálisis que han sido sometidos a denervación renal ha sido muy modesto y principalmente lo que se ha observado es que se regulariza esa hipertensión y se evitan esos picos que hace que el paciente tenga un pico y una crisis hipertensiva durante la diálisis o que tenga que consultar a urgencias. Pero desde el punto de vista de reducción, como la que yo les mostré, en milímetros de mercurio, tanto en consultorio como en 24 horas, esos valores son muy, muy modestos. Lo que sí te hago la salvedad es que normalmente cuando el paciente tiene una enfermedad renal estadio 3B o 4, la reducción es menor en milímetros de mercurio que la reducción que se obtiene en pacientes con tasa de filtración glomerular normal o por encima de 60. Y esto es algo también esperable, entendiendo que la fisiopatología de la enfermedad renal también afecta no solamente el sistema nervioso simpático, sino otros sistemas que contribuyen a la génesis de la hipertensión. Entonces, en respuesta a tu pregunta, tasa de filtración glomerular por debajo de 40, sí hay experiencia, sí se ha demostrado beneficio, excepción de los pacientes en diálisis, pero lógicamente no se incluyen en las guías y las recomendaciones porque no han sido pacientes que hayan sido incluidos en los estudios clínicos aleatorizados. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por cerrada esta sesión, este segmento de preguntas y respuestas, y bueno, y darle también las gracias al doctor por la excelente presentación y por compartir con nosotros su tiempo y su saber. Y lo importante acá también, como lo dijo usted, doctor, es darle al paciente que tiene alternativas, ¿verdad? Opciones, y que para evitar riesgos mayores, ¿verdad? En su presión arterial. Y qué importante, ¿no? Que todos nosotros conozcamos de que seguimos adelante y que los avances tecnológicos siguen. Y como cuando empezó, como dijo el doctor, la denervación renal era con un catéter menos específico, como en el día de hoy, que se pueden hacer en el mismo tracto, pues varias ablaciones. ¿Es así, doctor? ¿O estoy...? Sí, Margarita, así es. Realmente el catéter anterior era un catéter monopolar. El procedimiento era un poco más dispendioso. Y como te digo, en aquella época la técnica era solamente la arteria renal principal. Hoy en día con el catéter Spiral son 4 electrodos que liberan energía por radiofrecuencia. Tratamos arterias renales distales.
ramas y arterias renales principales e inclusive arterias renales accesorias, y con eso los resultados que hemos obtenido son muy promisorios. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y lo importante que es un procedimiento muy seguro, ¿no? Así es, totalmente. Totalmente. Bueno, gracias, doctor, de veras. Gracias a ustedes, muchachos, por estar acá, por sacar su tiempo. Y bueno, un abrazo muy grande, doctor. Y como ya usted dio así, digamos, prácticamente las conclusiones finales, pero alguna recomendación que usted tenga por último ahí, como dicen, haz debajo de la manga, que usted nos pueda compartir. Yo creo que la recomendación, Margarita, sería considerar esta terapia como una alternativa para pacientes hipertensos que no estén controlados, darle la oportunidad a conocer y a buscar ese paciente que pudiera beneficiarse para luego hacerle el seguimiento y uno mismo convencerse, viendo los resultados tan hermosos que tiene esta terapia sobre nuestros pacientes, de que realmente es una terapia que funciona y que va a tener un impacto inmenso a nivel de salud pública y a nivel de salud cardiovascular para todos los hipertensos que no logran su control. Gracias, doctor. Aquí el doctor Facundo Guimar le da las gracias, dice, por la presentación, muy claro todo. Muchas gracias, Buenas noches, Facundo. Un doctor. gusto. Un Gracias a abrazo. todos. Un placer estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Así será. El placer fue nuestro, doctor. Gracias. Hasta luego.